El capítulo 10 del libro primero del Código, que ocupa los artículos 100 a 140, habla de representación, de tutela y curatela. Y en alguna medida trabaja sobre temas que ya habíamos venido viendo, en temas de capacidad progresiva y en temas de restricciones a la capacidad, plasmando un concepto que más allá del principio que sienta el artículo 100 de este código, que es que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí, el código asume y concreta aquí también un cambio de paradigma, en tanto la relación representante-representado ya no implica una suerte de relación de poder o de sustitución de la voluntad del supuesto incapaz, sino que el actuar del representante está tendiente a el mayor ejercicio de la autonomía de sus derechos, que debe ser exclusivamente para los intereses y la persona del representado, de forma tal que su voluntad pasa a tener una importancia primordial y, como decíamos, el sistema de la representación no está presuponiendo que se vaya a excluir o sustituir o reemplazar su voluntad. Son representantes, dice el artículo 101, en principio de las personas por nacer y de las personas menores de edad, sus padres. En caso de que falten los padres o sean incapaces, se les va a nombrar un tutor, que es lo que vamos a ver en breve más adelante. Finalmente está el caso de las personas con capacidad restringida y de las personas que tienen apoyos, que van a ejercer su voluntad por medio de los apoyos designados en la sentencia que le establecía las restricciones a la capacidad. Un tema que aparece también plasmado y que tiende a buscar una salvaguarda de las posibles deficiencias que pueda tener este sistema de representación es el sistema donde hay siempre una intervención, al menos complementaria, del Ministerio Público, y por eso se habla de un paradigma de doble representación. Esta representación, nos dice el artículo 103, va a ser complementaria en todos los procesos en los que se encuentren involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. Y no solo complementaria, sino que va a ser principal y exigible en tres supuestos. En primer lugar, cuando estén comprometidos los derechos de los representados y exista inacción de parte de sus representantes legales, por ejemplo, en el caso de un menor, de un tutor. En segundo lugar, cuando precisamente el objeto del derecho es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Y finalmente, cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. Recapitulando, cuando haya derechos comprometidos en acción de los representantes, cuando sean estos representantes quienes no están cumpliendo deberes y es necesario proveerlos, y cuando de hecho no existan estos representantes legales. Esta intervención del Ministerio Público se proyecta tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial, cuando estén comprometidos intereses de estas personas. Tutela que en sus efectos legales es perfectamente analogable al ejercicio de la responsabilidad parental, y por eso aparece esta remisión en el artículo 104, que dice que se aplican los principios generales establecidos en el capítulo 7 del libro segundo, que es el capítulo de la responsabilidad parental.
En este punto el código establece una innovación con respecto al sistema del código de Vélez, que es la eliminación de la tutela legal. La tutela legal era una regla que atribuía a los parientes más próximos la tutela y solo permitía su atribución a otras personas en caso de que ellos no estuvieran en condiciones de hacerlo. Esta regla es abandonada por el código, que ha flexibilizado el concepto y permite dar la tutela a otras personas. En los fundamentos se explica que se ha optado por no fijar un orden predeterminado. Eso se debería resolver según lo que sea más conveniente para el niño o adolescente en cada caso, teniendo en cuenta que los parientes más cercanos no son siempre las personas más adecuadas para el cuidado de una persona menor de edad, sea porque haya otras personas con un vínculo afectivo más sólido, sea porque puedan tener problemas de salud o situación laboral, por lo cual, decían los codificadores, es mejor que el juez evalúe sin condicionamientos qué es lo más beneficioso para el niño o adolescente en cada situación concreta. Otro parámetro de flexibilidad que también aparece señalado en este sentido es la posibilidad de que la tutela sea ejercida por más de una persona. Establecido así en el artículo 105, que dice que en caso de que hubiera diferencias de criterio entre ellos, deberán resolverlo a través de una intervención judicial. Para concordar con otra de las innovaciones del código, el artículo 104 permite atribuir la tutela a quien sea un guardador del niño a los fines de su protección. Esto puede suceder cuando los padres convienen con un tercero la delegación del ejercicio de su responsabilidad parental y se da la guarda y aparece esta institución de la guarda, que debe ser aprobada judicialmente y es transitoria, que tiene un plazo máximo de 1 año. Esto en el caso de que los padres, como decíamos, lo deleguen. Artículo 643 del código. Y aparece otro supuesto que nos lleva al mismo sitio, que es el del artículo 657, cuando el juez se la otorga a un tercero, pariente o no, en supuestos de excepcional gravedad, porque puede estar el menor en riesgo, independientemente de lo que sea la voluntad de sus padres, y también debe estar sujeto a este plazo máximo de 1 año, en función de los cuales deberá resolver la situación del menor cumplido ese tiempo, encuadrándolo en otra figura que podría ser una guarda con fines de adopción. En todo caso, en estas guardas transitorias que tienen un plazo máximo taxativo, aparece la posibilidad de que estos guardadores de hecho tengan el ejercicio también de la tutela. Aparece regulada, además de la tutela general, una tutela especial que ya no tiene como objetivo la representación y el cuidado de la persona, sino que funciona ad hoc para el caso, para aquellos asuntos específicos en los que se suscita algún conflicto de intereses que ponen en evidencia la necesidad de designar un tercero imparcial para cumplir con la finalidad protectoria de los intereses del niño. Por ejemplo, cuando hay conflicto de intereses entre el menor y su representante legal, cuando existan bienes fuera de la jurisdicción y por lo tanto no puedan ser administrados adecuadamente con el tutor, cuando se requiera la intervención de una persona con conocimientos específicos dada la naturaleza de los bienes a administrar. Estos casos previstos en el artículo, en diversos incisos del artículo 109, dan lugar a esta tutela mucho más acotada, que es la tutela especial.
Durante el ejercicio de la tutela, el tutor va a cumplir o realizar actos civiles en nombre del tutelado, y por la remisión a la responsabilidad parental lo va a tener que hacer con los principios que surgen del artículo 639, que es teniendo en cuenta su interés superior, el derecho a ser oído y este concepto de autonomía progresiva, que es que a mayor autonomía, edad y grado de madurez, aumenta el peso de su opinión y disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Dentro de estos actos civiles, el sistema de la tutela se preocupa particularmente por la correcta administración. Por eso en los actos inmediatamente posteriores al discernimiento, a la designación de la tutela, aparece la obligación de fijar un inventario. Se establecen ciertos actos que requieren autorización judicial, independientemente de la voluntad del tutor. Este va a requerir autorización judicial para adquirir inmuebles o donar bienes, para prestar dinero de su tutelado, para dar en locación bienes del tutelado o tomar en locación inmuebles que no sean la casa de habitación, para contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y perdones de deudas, incluso aun cuando el deudor sea insolvente, hacer gastos extraordinarios que no sean de reparación o de mera conservación de los bienes, y realizar cualquier acto en los que los parientes estén involucrados, parientes del tutor, dentro del cuarto grado o de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, lo que procura esta norma, los diversos incisos del artículo 121, es precaverse o establecer una salvaguardia para la correcta administración de los bienes y algo que es una preocupación del legislador, que el tutelado lo ejerza en su beneficio y no en beneficio propio. Siguiendo esta misma lógica, es que el artículo 122 dice que el juez puede autorizar la transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre los bienes del niño que están siendo ejercidos por el tutor, solo si media conveniencia evidente, y establece que los bienes muebles, el principio, con alguna excepción, de que los bienes muebles o inmuebles del niño deban ser vendidos como regla general mediante subasta pública. Esto está buscando precaverse de que exista una transferencia a un precio muy bajo, un precio vil. Y establece la obligación de que el dinero del tutelado sea invertido, sea puesto a interés en bancos de reconocida solvencia o invertido en títulos públicos, con la restricción de que el tutor no puede retirar fondos o valores de su cuenta, de la cuenta que tiene a nombre de su tutelado, sin la autorización judicial. Concordantemente, el artículo 130 establece un deber de rendir cuentas de parte del tutor en forma periódica, cuentas que deben ser entregadas en forma fiel y documentada, con las entradas y gastos de su gestión, al término de cada año, al cesar en el cargo y cuando el juez lo ordene de oficio o a petición del Ministerio Público. El incumplimiento de esto es una de las causales que pueden habilitar la suspensión provisoria que contempla el artículo 137, que puede decretar durante la tramitación de un proceso de remoción, y precisamente la remoción que establece el artículo 136, que también a su turno puede ocurrir cuando el tutor queda comprendido en alguna de las causales que son impedimentos para ejercer esta tutela dativa o para ser designado tutor. Sin perjuicio de la posibilidad de incurrir en esta causal de suspensión
o remoción, el incumplimiento de la rendición de cuentas o la mala administración, hacen responsable al tutor, ya sea que esto haya sucedido por su dolo o por su culpa, debe indemnizar al tutelado. Y al respecto, el artículo 134 establece que esta indemnización no debe ser inferior a lo que los bienes hubieran permitido razonablemente producir. Finalmente, en los últimos 3 artículos de este capítulo aparece la sección dedicada a la curatela y aparece regulado tan sintéticamente por la remisión que hace el artículo 138, que dice que la curatela se rige por las reglas de la tutela. Recordamos, como dice también esta norma, la función del curador es la de cuidar a la persona y a los bienes de la persona incapaz y tratar de que recupere su salud y correlativamente asumir la administración de los bienes de la persona. En cuanto a su designación, en todo caso también debe ser aprobada judicialmente. La persona capaz puede haber realizado una predesignación a través de una directiva anticipada, nominando a quien ha propuesto para ejercer su curatela, pero esto en todo caso debe ser ratificado por el juez. Si esto no ha sucedido, el juez será el que deba elegir y puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud para ello, considerando la idoneidad moral y económica para el mejor ejercicio de este rol. Así como habíamos hablado de la tutela especial para los casos de que había oposición de intereses, esto se proyecta también al sistema de la curatela, donde habiendo en ejercicio un curador, se pueden nombrar curadores especiales precisamente también para los mismos casos.